Señoras y señores, continuando con las cuestiones cuánticas, Einstein, creo que los que han visto mis vídeos anteriores ya saben más o menos lo que pienso, una especie de, dentro de lo que viniera siendo las reverberaciones de la escuela de Copenhague y de todas las disquisiciones relacionadas con el relativismo y la cuántica, el mainstream vendría siendo la diferencia que existe entre un restaurante de comida casera con ingredientes frescos y un McDonald's, puesto que Einstein recibió todo el beneplácito institucional de todo el aparato académico que, como sabemos, detrás tiene pues a una serie de infraestructuras muy interesadas en pastorear todos los avances de la ciencia en función no de la pura disquisición y honestidad intelectual y filosófica de la ciencia, sino en función de determinadas visiones de la vida que puedan casar con recursos de mercado, intereses lobísticos, etcétera, etcétera. No es una casualidad que ustedes hayan oído hablar tanto de Einstein y tan poquito de Heisenberg o de Bohr o de Bohm o de otros, si no está usted directamente relacionado con la ciencia, claro. Pero eso es el mainstream, señoras con señores. Hay una serie de figuras que se pliegan a, de alguna manera, divulgar determinados mensajes acotados dentro de unos intereses de mercado y, por supuesto, están dotados de una enorme propaganda mediática, verbigracia, lo que pudiera ser un Rafa Nadal y un Djokovic, después de toda la parafernalia de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Einstein se veía totalmente obligado, supongo que por sus condiciones de mecenazgo, a insistir en que, a pesar de que tuviéramos que ir aceptando poco a poco que esa cuántica, que se parecía cada vez más a la mística, no en términos de resultados, porque los propios científicos decían, nosotros no nos ocupamos de Dios, ni de la metafísica, nosotros nos ocupamos de las sombras de la caverna de Platón, que es como decir, nos ocupamos de pequeños fenómenos mecánicos que ocurren dentro de un campo cuántico, de un campo gravitacional reducido. Y luego podemos quizás ocuparnos de lo que está sucediendo en el subsiguiente campo gravitacional sin saber qué es lo que está pasando entre un salto cuántico y otro, que eso es Dios, que eso es el cosmos, que eso es el universo y que además esa es la norma, ese intersticio, ese intermedio es lo que todo lo llena, lo que se llamaba el éter o el vacío o el cosmos o el universo. Entonces, lo que lo que los científicos están elucubrando es ese pic del que les hablaba anteriormente, esa singularidad que por sus características materializa, concretiza, sincretiza determinados puntos de materia que podemos observar de forma orgánica y sensorial y mesurar, pero que no dan ninguna respuesta respecto a nuestro origen, al sentido de la vida, a la maquinaria del cosmos holística, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en bragas, en pañales, estamos en nada. Todos los cuánticos y los relativistas lo saben, Einstein también lo sabía, pero él estaba de alguna forma, y no digo que fuera un conspirador, como tampoco lo fue Darwin. Una cosa es Darwin y otra los darwinistas. Una cosa es lo que dijo ese señor y otra cómo se instrumentalizó en escuelas posteriores los postulados iniciales de ese señor. Bien, no digo que Einstein fuera un vendido, pero sí que digo que estaba muy supeditado a determinados intereses que de alguna forma fueron los que también patrocinaron sus investigaciones y divulgaron sus investigaciones. Es por ello que usted puede ver pósters de este señor con la lengua para afuera como el gran científico del siglo, y no pueden ver pues una fotografía de Heisenberg trabajando en su laboratorio, o de Planck, o de Schrödinger. No venden pósters de Schrödinger, no venden pósters de David Bohm, no venden pósters de Planck, pero sí venden pósters de Einstein, como venden pósters de Che Guevara. Bien, lo que les quiero decir es que Einstein se vio la necesidad de decir, a pesar de todas las teorías
tetradimensionales, relativistas y cuánticas que nos llevan a pensar que efectivamente no podemos mesurar un mojón, yo admito que existe una realidad. Esto es un poco como cuando le obligaron a Galileo Galilei, o le intentaron obligar a Giordano Bruno, ¿no?, a renunciar a sus premisas y decir pues lo que no querían decir. Y sin embargo se mueve, y sin embargo se mueve, y sin embargo te quiero. Bien, Einstein fue lo opuesto, dijo, efectivamente no podemos mesurar una mierda y sin embargo existe una realidad, es decir, sin embargo no podemos negar que hay mesuras de las partículas que explicitan que existe una realidad. No podemos negar que la Luna, por ejemplo, sigue una órbita determinada y que pasa por un determinado punto independientemente de que lo estemos o no lo estemos mirando, porque la cuántica, cuando dice que el observador es fundamental para el resultado de la observación, que influye en el resultado de la observación, es decir, que el observador delimita y condiciona la realidad, porque de la misma manera en que aquello que está observando es un cúmulo de corpúsculos y de ondas que tienen determinadas formas de manifestarse según el punto en el que uno las observe, el propio observador también es un cúmulo de partículas y de ondas que tiene determinados valores según el punto en el que se halle, y por lo tanto, según el punto en el que se halle observando ese cúmulo de ondas y de corpúsculos, la realidad y la observación de ese corpúsculo de onda va a depender del corpúsculo de onda que lo está observando, es decir, infinitas variables, con lo cual no podemos medir ni estipular una realidad final. De la misma manera en que Einstein reconocía eso como relativista y como flirto cuántico, se veía la necesidad de decir, pero sin embargo hay realidades que observadas, y no, él sabía perfectamente, quizás con un grado de deshonestidad, obligado a satisfacer las necesidades mercantiles de sus patrones, de sus patrocinadores, se vio la necesidad de reconocer, como ¿quién fue? ¿Galileo? ¿Copérnico? Sí, reconozco lo que la Inquisición diga para que no me quemen. Y sin embargo la Tierra se mueve. Bien, Einstein fue lo contrario. Esta es la realidad que hemos observado y sin embargo voy a decir que sí que existe una realidad, porque si no, si negaban una realidad fáctica, la ciencia se iba a tomar por el culo. Directamente todo aquello que entendemos por ciencia, basada en la mesura sistemática de correlaciones mecánicas en una realidad sensible y orgánica, se iba a la mierda. Y con esa disipación, con esa realidad absolutamente negada, se iba a la mierda un gran negocio milenario. El negocio de la ciencia, su propio negocio, el suyo y el de sus colegas y el de todos sus patrocinadores, traducidos en farmacología, en productos químicos, en armamentística, incluso en ética, en filosofía y en teología en algunos aspectos, en los aspectos instrumentalizados. Porque también la teología ha sido instrumentalizada, gracias al Vaticano, que ya fue incursionado por la masonería en el siglo XVIII, o antes. Bien, Einstein se vio en la obligación de decir que efectivamente no, y sin embargo existe una realidad sólida y mesurable que es incontestable, que fue una forma de renunciar a sus propias disquisiciones científicas, que no morales, porque después cuando hablaba de Dios, cuando hacía sus disquisiciones místicas, que también las hizo, él fue, si no recuerdo mal, el facturador de esa famosa frase, Dios aprieta pero no ahoga. En sus disquisiciones místicas contradecía totalmente esos parámetros estipulados que no pusieran en pánico o en peligro toda la mercantilización y el negocio de la ciencia, tal y como lo entendemos hoy en día. Un negocio a través del cual se pretende manipular la propia realidad, la propia percepción del ser humano y por ende su propia libertad y su propio libre albedrío, que ese es el gran peligro del Foro Económico Mundial, de la Agenda 2030 y en general de todas estas estructuras masónicas que pretenden reestructurar nuestro sentido de la realidad a través de la prostitución de todo ese tipo de disquisiciones científicas o filosóficas naturales, que es un término mucho más noble que el de ciencia, que ya no existe,
cientifismo instrumentalizado al mercantilismo. Bien, Einstein decía, es que si negamos que efectivamente existe una realidad mesurable, se va a la mierda todo. Ya no hay nada que estudiar en la realidad. Tenemos que aceptar que somos náufragos, navegando en una enorme inmensidad cósmica y universal indescifrable. Decía concretamente Einstein, eso sería ceder nuestra realidad al solipsismo, es decir, reducir nuestra propia realidad a nuestra conciencia individual y a aquello que nosotros proyectamos de la realidad. Es decir, sería aceptar que nosotros, desde un término sensorial y orgánico, somos dioses que generamos nuestra propia realidad en función de cómo la interpretamos. Eso es el solipsismo. Y ese es el peligro del que advertía Einstein, diciendo, si negamos, aceptando lo que yo mismo estoy estudiando y los cuánticos, que la realidad material es inconmensurable, que no es métrica, que no se puede formular una teoría global que explique una realidad inamovible, por todo lo que les he dicho antes, el corpúsculo onda que está en continua transmutación y que por lo tanto es imposible de aferrar para definir una realidad. Si aceptamos esto, aceptamos el solipsismo, es decir, aceptamos que somos conciencias individuales, que somos ese pensamiento nómada que vaga por la inmensidad del universo del que hablaba Mark Twain en ese relato del que les estaba hablando. Y eso no puede ser, porque eso nos lleva a la total anarquía, al total caos e incluso a la locura. Pero es que resulta que ese total caos dentro de la propia cuántica está estipulado, que es lo que llamaba el orden implicado el señor David Bohm, que no todo lo que reluce es oro, digamos de alguna manera. Que una cosa es que nosotros no tengamos la capacidad cognitiva y sensorial de estipular determinados órdenes que expliquen la realidad cósmica, y otra cosa es que no exista. Que nosotros no tengamos la capacidad de ver algo no significa que no exista. Yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de ver ahora mismo a mi amigo Pepito Jiménez, que está en Zúrich, pero presumo que existe. Presumo que existe. Si me intento poner en contacto con él, lo puedo corroborar. Presumo que existe. Lo cual es buena presunción desde un punto de vista cuántico. Es el gato de Schrödinger. Yo presumo, ese gato dentro de esa caja puede estar vivo o muerto. En el momento en que yo abro la caja para corroborarlo, voy a certificar que esté vivo o muerto, pero el hecho de que yo abra la caja y que yo observe la realidad que hay allí dentro, ya está estipulando esa realidad. Si yo no hubiera abierto esa caja, esa dicotomía sería coexistente. Ahora deja de serlo en el momento en que la abro y yo verifico como observador, como tercera realidad, que ese gato está vivo o está muerto. Estoy añadiendo un grado más a una cuerda de realidad que tampoco es definitoria, ni mucho menos, porque depende de mi propia entidad como observador. Y mi propia entidad como observador es tan inconsistente como esa caja y como ese gato. Por ello no existe realidad factible ni mesurable, pero eso decía Einstein. Si nos vamos por ese derrotero, se acabó todo. Se acabó la historia de la humanidad, se acabó cualquier tipo de disquisición filosófica, metafísica, teológica, matemática, geológica, geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, señoras y señores, da mucho miedo aceptar esa realidad, pero quizás es una realidad que deba ser aceptada de alguna de las maneras. Déjame terminar con este libro muy interesante, se llama Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Jans, Planck, Pauli, Eddington, etcétera, etcétera. Hemos hablado de todos estos. Dice en la introducción del libro, el franco descubrimiento de que la ciencia física se desenvuelve en un mundo de sombras y ficciones, las sombras de Platón, es uno de los avances recientes más significativos. Fíjense qué avance. Están hablando de avance cuántico cuando lo único que están haciendo es corroborar y repetir a los Vedas, repetir a los taoístas, repetir a los herméticos. Menudo avance. Menudo avance. Yo diría que no es más que
la reverberación y el inicio de un ciclo de una serpiente que se muerde la cola una vez más. Y quizás esta ciencia, si no quiere relegarse al cientifismo instrumentalizado, criminal y mafioso y masónico del Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, Open Society, etcétera, etcétera, debería tener la humildad de aceptar efectivamente que no es que volvamos a empezar, sino que es que el ciclo siempre ha sido el mismo. Sus divagaciones han sido absolutamente estériles, pero continuemos. El franco descubrimiento de que la ciencia física se desenvuelve en un mundo de sombras es uno de los avances recientes más significativos. ¿Avances? No. Schrödinger insiste sobre este punto más explícitamente. Me permito hacerles notar que los últimos progresos de la física cuántica y relativista no residen en el hecho de haber dotado a la ciencia física de ese carácter umbrío, es decir, de reconocer que no tenemos ni puta idea de nada. Siempre lo tuvo, desde los tiempos de Demócrito, de Abdera e incluso antes, pero no éramos conscientes de ellos. Cuando nosotros desarrollamos la física mecánica y la física tradicional, la física clásica, no éramos conscientes de estar estudiando un fantasma. Pensábamos que estábamos estudiando una realidad. No, estábamos estudiando la sombra de una realidad, una de tantas múltiples, infinitas sombras de una realidad. Pensábamos que estábamos ocupándonos del mundo en cuanto tal, y en realidad nos estábamos ocupando de las sombras de Platón, ni más ni menos. Jans lo resume perfectamente en forma de metáfora. El hecho esencial es sencillamente que todas las imágenes que la ciencia nos ofrece actualmente de la naturaleza y las únicas que parecen poder resultar adecuadas a los hechos observados son las imágenes matemáticas dentro de nuestras formulitas, estériles, totalmente estériles. Y esas formulitas no son otra cosa que imágenes, ficciones, si se precede o se prefiere, si por ficción se entiende el hecho de que la ciencia siga sin estar en contacto con la última realidad. Desde un amplio punto de vista filosófico, muchos sostendrían que el mayor logro de la física del siglo XX no es la teoría de la relatividad, la fusión del espacio y el tiempo que comporta, ni la teoría cuántica con su aparente negación de las leyes de la causalidad, ni la disección del átomo y el consiguiente descubrimiento de que las cosas no son como parecen, sino que es el reconocimiento generalizado de que todavía no estamos en contacto con la realidad última, ni tenemos herramientas ni instrumentos para estarlo. Seguimos estando prisioneros en la caverna, de espaldas a la luz, y solo podemos contemplar las sombras contra el muro. Sombras ya contempladas y mejor explicadas 3000 años antes de Cristo.